¿Qué tal amigos de FTV? Bienvenidos a una nueva emisión de Medicina al Día. Como siempre es un gusto saludarles. Les saluda pues José Muñoz. En el día de hoy tenemos un invitado especial para tocar un tema muy importante. Él es el doctor Luis Fernando Amado. Él es cirujano ortopeda y especialista en medicina deportiva. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Medicina al Día. Buenas, muchas gracias por la invitación. Doctor, usted también es especialista en traumatología. Sí, dentro de la especialidad y dentro de la medicina deportiva y de los temas de ortopedia, la traumatología siempre es una parte de ella, porque el trauma, la fractura está involucrado en nuestra especialidad. En el día de hoy el tema es lesiones articulares de rodilla. Y este tema vamos a explicarlo desde el inicio. ¿Qué es una lesión articular de rodilla? O sea, una lesión articular es una lesión que ocurre ya sea traumática o por una distensión de una articulación. En específico de la rodilla es porque es una articulación que se lesiona muy frecuentemente en los deportes de contacto como el fútbol, el básquet, el voleibol, inclusive en deportes de atletismo. Aquí vemos, por ejemplo, en pantalla que, como usted bien lo decía, algunas de las causas más comunes, por ejemplo, son los traumas o fracturas, lesiones deportivas de ligamentos y también algunas otras lesiones que pueden sucedernos pues, a todos en un momento determinado, no solamente deportivamente hablando. Exactamente. Por ejemplo, si usted practica alguna especie de deporte por hobby, no necesariamente un deporte profesional o un deporte porque juega en un equipo, se puede lesionar la rodilla. Se puede lesionar la rodilla en la vida cotidiana, ¿verdad? Cuando baja una escalera, cuando se baja de un automóvil, cuando pues está jugando con su familia, con su hijo, en un movimiento de rotación o de torsión puede lastimarse la rodilla y necesitar atención médica. Así es, doctor. Y bueno, algunos síntomas de las lesiones de rodillas son los que vemos en pantalla. Usted tome nota si alguna vez ha tenido alguno de estos síntomas, por ejemplo, el dolor localizado o generalizado, algún derrame articular, inestabilidad, bloqueo de rodilla, limitación funcional y deformidad. Expliquemos algunos de estos síntomas, doctor. Sí, el dolor localizado, por supuesto, es el dolor específico de la articulación cuando te la lastimaste. El dolor generalizado es porque al tener la articulación enferma, tener la articulación inflamada o llena de líquido por alguna lesión, pues te puede doler toda la extremidad. Claro. ¿No? Inclusive por el hecho de caminar mal cuando tienes la rodilla lastimada. El derrame articular se refiere a cuando la rodilla se llena de líquido, que puede ser sangre o puede ser líquido articular dependiendo de la lesión. Usualmente cuando son lesiones agudas, traumáticas, por fracturas o por estiramientos agudos o ruptura aguda de los ligamentos, hay sangramiento que viene de estas estructuras lastimadas y la rodilla se llena de sangre. Esto produce mucho dolor, se infla como un globo. Hablemos para que las personas igual en casa lo entiendan un poquito mejor. El sangrado es interno. El sangrado es interno, dentro de la articulación. Y se mantiene ahí adentro y produce un efecto de presión dentro de la articulación y esto produce mucho dolor. Muchas veces tenemos que recurrir al drenaje de este líquido de la articulación para que la persona se sienta mejor. Cuando la persona ya tiene una afección de rodilla crónica, ha tenido una lesión en el pasado y la lesión ha ocasionado un daño consecuente en el cartílago articular, entonces el paciente puede sufrir derrames articulares o acúmulo de líquido sinovial. Este líquido sinovial que se acumula en exceso dentro de la articulación, cuando hay estas lesiones crónicas, no funciona igual que funciona el líquido sinovial normal, que es donde el líquido sinovial normal le da a la rodilla, al cartílago de la rodilla, la nutrición y la elasticidad que debe tener para realizar su función de eliminar la fricción cuando caminamos o cuando movemos la articulación. El líquido sinovial que se produce cuando hay una lesión inflamatoria, ya sea por daño del cartílago o por una lesión de ligamentos o meniscos no reparada en el pasado, es un líquido que llamamos inflamatorio. Se produce en exceso y es una respuesta de la articulación tratando de defenderse contra la agresión de la lesión que tiene. Y este líquido contiene sustancias que producen dolor y ardor en la rodilla y muchas veces también requiere su drenaje
para aliviar los síntomas del paciente, pero después de esto tenemos que tratar la lesión que ocasionó que la rodilla tuviera este líquido en exceso o este derrame articular. Este líquido sinovial, como usted lo menciona, prácticamente podríamos decirlo en otras palabras para que usted, amigo televidente, lo entienda en casa, es como un lubricante para esta articulación, para el área de la rodilla, que permite el movimiento natural entonces de la rodilla al caminar o hacer otro tipo de movimientos, pues. Exactamente, es un lubricante cuando se produce en forma normal. Normalmente cualquier articulación produce líquido sinovial y es el lubricante de la articulación. Cuando la articulación está lesionada o inflamada, este líquido se produce en exceso, es decir, en mayor cantidad de lo que produce normalmente y con cualidades químicas diferentes a las que tiene el líquido sinovial normal. Es decir, las sustancias que normalmente tiene un líquido sinovial, que son las que hacen que haya lubricación, no se producen cuando el líquido se produce en exceso. Produce otras sustancias que lo que producen es irritación. El ardor y todo lo que menciona. Entonces hay que tratarlo para que la rodilla vuelva a su fisiología normal. Así es, bueno, vamos a ir con la siguiente gráfica que muestra cómo es un caso clínico de fractura de la meseta tibial. Aquí pues usted lee las características del paciente, doctor. Sí, la fractura de meseta tibial es, para que nos comprendamos mejor, la articulación de la rodilla tiene dos componentes. Un componente esférico, que se llaman cóndilos femorales, viene de la porción superior del fémur, y un componente que es un plato en donde la esfera gira sobre este plato, que es lo que llamamos meseta tibial, y es parte de la tibia, de la porción inferior de la rodilla. Cuando ocurre un golpe en la porción lateral y externa de la rodilla se va hacia adentro y el pie hacia afuera. Se desplaza. Esto produce una presión del cóndilo sobre la meseta, de la parte esférica sobre el plato, y lo hunde. Produce una fractura por hundimiento. Esto es lo que conocemos con el nombre de fractura de meseta tibial. Esto produce una deformidad en la rodilla si no se trata quirúrgicamente. Produce dolor, sangramiento en la rodilla y usualmente requiere tratamiento inmediato o de urgencia. Como lo veíamos en la gráfica que usted también nos había proporcionado, se trataba de una paciente femenina de unos 42 años, no tiene ningún antecedente patológico y también, ¿por qué sucedió la lesión? Pues fue porque hubo un atropello, era ciclista y caminaba pues por la cinta costera, y entonces es lo que veíamos hace algún momento. Entonces vamos a ver la siguiente gráfica que muestra la radiografía de esta paciente femenina. Explíquenos, doctor. En la radiografía, en la primera, se puede observar la deformidad que existe si ustedes observan los platos o las mesetas tibiales, observan que en la que está del lado de adentro, es decir, en la que no está el hueso de la fíbula, se ve la superficie uniforme. Mientras que en la otra se ve un hundimiento, una deformidad en la porción central de la meseta. Si no corregimos esto deja un gran defecto en el cartílago, además de deformidad, dolor y artrosis en el futuro. Entonces, en la parte inferior se ve donde hemos corregido la fractura, utilizamos injerto para levantar la porción inferior que está deprimida y lo sostenemos con placas y tornillos hasta que la fractura consolide. Esto toma un periodo de tiempo de 3 a 4 meses más o menos, en donde el paciente tiene que utilizar muletas para poder caminar. La mayoría de las lesiones de este tipo demoran muchísimo en su sanado, pues. Cualquier lesión de rodilla que necesite tratamiento demora lo menos de 4 a 6 semanas. Wow. Cuando son fracturas como esta que acabamos de ver, el tiempo una vez que usted la fija, la fractura queda fija, el paciente puede empezar a mover su rodilla, pero no puede apoyar hasta que la fractura esté totalmente sana, y esto toma de 3 a 4 meses. Por eso entonces las muletas. Exacto. Bueno, vamos a ver algunas otras lesiones deportivas que son bastante comunes en la siguiente gráfica, si nos ayuda el señor director, porque ahí tenemos 3 muestras de estas fracturas o estas lesiones que usted nos puede explicar mejor, doctor. Sí, en la práctica del deporte, sobre todo deportes de contacto como el fútbol, el basquetbol, deportes que involucren salto como el voleibol, e inclusive deportes donde involucre carreras cortas con rotación de la extremidad y paradas bruscas,
se lesionan los ligamentos de rodilla, no necesariamente por un trauma, sino por un movimiento de giro o torsión del cuerpo sobre la extremidad, sobre la pierna. Se producen lesiones de los ligamentos que se encuentran a ambos lados de la rodilla, que se llaman ligamentos colaterales. Que son los primeros que vemos aquí. Ajá, la más frecuente de ellas es el ligamento colateral medial, que es el que está en la parte de adentro de la rodilla. Usualmente su tratamiento es conservador, con inmovilización por un periodo de tiempo y después fisioterapia. Y la lesión hoy en día se conoce mucho por el internet, por la televisión, por el auge del fútbol, es la lesión del ligamento cruzado de la rodilla. Sí, hemos escuchado más. Existen dos ligamentos cruzados, uno posterior y uno anterior, de los cuales el anterior es el que se lesiona más frecuentemente. Es muy común en los futbolistas por lesiones combinadas de golpes en la porción externa de la rodilla cuando el jugador está tratando de esquivar al otro jugador con la bola y entonces el fémur rota sobre la parte superior del cuerpo rota sobre la parte inferior y el ligamento excede su coeficiente de elasticidad y se rompe. Esta es una lesión que una vez que pasa a la fase aguda, en donde hay dolor y sangramiento dentro de la rodilla, una vez que el paciente se desinflama o se trata, usualmente no duele. Es una lesión que el paciente puede vivir su vida cotidiana, por decirlo así, sin mayor dolor. El dolor se manifiesta cuando el paciente hace una actividad en donde se requiere la función del ligamento. Otra vez. Como por ejemplo, movimientos de torsión o rotación cuando corre o hace deporte. Esto se conoce con el nombre de inestabilidad. La rodilla tiene un movimiento anormal, se mueve el fémur sobre la tibia constantemente y esto produce daño en el cartílago articular y muchas veces las consecuencias de esta lesión no las vemos inmediatamente, sino con los años, cuando ya tenemos otros daños secundarios de la rodilla por la inestabilidad que produce la falta del ligamento cruzado anterior. Bueno, por eso es importante tratarlo. Es bien interesante y de hecho vamos a ver otra gráfica donde muestra también lo que usted denomina como el talón de Aquiles de los deportistas y es la lesión del ligamento cruzado anterior, como usted estaba explicando. Aquí hay algunas otras cosas, por ejemplo, la incidencia de la lesión de este ligamento es 3 veces mayor en mujeres que en hombres, vamos a hablar de eso más adelante. Y también es que en Estados Unidos se realizan más de 100.000 reconstrucciones del ligamento cruzado al año. También esta lesión en la rodilla es la más común en muchos lugares. ¿Por qué es más común en las mujeres que en los hombres? Es más común en las mujeres por la configuración, en las mujeres el genus valgo, es decir, la tendencia a chocar las rodillas hacia adentro es lo que es la forma de caminar. Exactamente, tiene mucho mayor en la mujer que en el hombre, ¿no? La tendencia a lo que llamamos el valgo dinámico, cuando la persona camina, la rodilla tiende a meterse un poquito hacia adentro y es más frecuente esto en mujeres que en hombres, por eso es más frecuente. Y es una estadística nada más, pero entre las personas que practican deporte la frecuencia es prácticamente parecida. Bueno, vamos a ver entonces otras gráficas que nos muestran las lesiones deportivas del ligamento cruzado anterior y algunos otros factores que lo determinan. Hay algunos factores que son, como los que aparecen en la diapositiva, son demasiado técnicos para discutirlo acá en este punto, ¿no? Pero hablemos en forma global. Anatómicos, hablemos globalmente. Por ejemplo, para evitar una lesión del ligamento cruzado anterior debes tener una buena preparación física. La estabilidad de la rodilla depende de los ligamentos, pero también depende de los músculos que rodean la articulación, que son los que te dan la estabilidad para poder tener una rodilla estable a la hora de practicar un deporte. Específicamente el músculo cuádriceps, que es el músculo de la parte anterior del músculo. Que vamos a verlo en una gráfica mientras que usted también nos explica la siguiente gráfica. Exactamente. El músculo cuádriceps debe estar muy fuerte, muy desarrollado para poder poder practicar un deporte como el fútbol sin sufrir lesiones secundarias de la rodilla. Cuando te dan un golpe o sufres o haces una rotación brusca de la rodilla, si tienes una buena musculatura, parte de la energía se transmite a través del músculo y no llega al ligamento y esto evita una lesión. Vamos entonces a ver otro video de un caso clínico
Este es un joven de 17 años, masculino, y tiene antecedentes de reconstrucción del ligamento anterior cruzado en el 2017. Es futbolista profesional y entonces vamos a ver este videito que nos muestra una pequeña lesión que tuvo y luego la explicamos, doctor. Va a ingresar entonces Michael Ruiz con el número 20. Ahí está. Quiero ver entonces. la Uy, vamos a ver. Ay, Dios. Vamos No a sé ver. cómo va, cómo... Sí, se le queda la rodilla. Se le queda la rodilla. Sí, la rodilla. Se le queda la rodilla. Le cuento que cuando cae, patina el tache, queda todo el cuerpo sobre el costado. Sí. Fue solo. Así como usted lo vio en este video, pues es una lesión que aparentemente en el video no se ve tan fuerte, pero explíquenos un poco más, doctor. El paciente salta, ¿no? Y cuando cae con el pie en rotación externa hacia afuera y la rodilla se le va hacia adentro. Y esta es la lesión que típicamente produce la lesión del ligamento cruzado anterior. No importa si es tu ligamento original o si es un ligamento que ya ha sido reconstruido anteriormente, sí. Se puede romper, romper nuevamente por el tipo de lesión. Y definitivamente pues necesita revisión o reconstrucción nuevamente. Con esto quiero decir que cuando un paciente se reconstruye el ligamento cruzado, no necesariamente este ligamento va a ser infalible. Se puede romper nuevamente, se puede estirar nuevamente, porque si se rompió el que nos dio nuestro Señor, también se puede romper el que reconstruimos nosotros. Claro, si Dios lo hizo perfecto y aún así Exacto. Nosotros hacemos de barajuste con esta parte del cuerpo, pues exactamente. ¿qué podemos esperar con otro que ha sido reconstruido gracias a la sabiduría también que Dios le da a ustedes y las manos, pues que les bendice cada vez que tienen que atender a un paciente de este tipo? Exacto. Vamos a ver entonces una evaluación clínica que usted nos envía también, doctor, en esta gráfica para que nos explique un poquito más sobre esto. Sí, esta gráfica es una gráfica que muestra una resonancia magnética en donde se muestra la lesión del ligamento cruzado. Es difícil explicarlo, pero podemos decir que lo que vemos en la resonancia magnética es un ligamento más ancho de lo normal, grueso, ¿no? Y deformado, y eso nos indica que está roto, ¿no? Y pues con esto podemos... el diagnóstico clínico del ligamento se hace en el examen físico, pero el diagnóstico definitivo se hace con una resonancia magnética. Bueno, este tema da para mucho. Nosotros apenas estamos iniciando este primer bloque de Medicina al Día. Vamos a seguir conversando un poco más. Más adelante tendremos también estadísticas de algunas lesiones de los futbolistas panameños. Si usted quiere conocerlas, pues más adelante vamos a tenerlas. Pero antes vamos a hacer una pausa y vamos a dejarles con nuestro segmento Note Salud para que se entere de todas las noticias de última mano de salud. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Medicina al Día. Ejercitarse de forma regular puede frenar la obesidad. Tras analizar más de 18.000 personas de entre los 30 y 70 años, científicos llegaron a la conclusión de que correr de forma pausada puede ser la mejor manera de controlar esta condición que afecta a cerca de 650 millones de personas en el mundo. En el 2015 se confirmó que la genética es el factor que más influye en el sobrepeso y la obesidad, por encima de la dieta o el ejercicio. Sin embargo, para controlar el almacenamiento excesivo de grasa, muchos especialistas se centran en acabar con los malos hábitos dietéticos y el sedentarismo. Y estamos de vuelta con más de Medicina al Día, hoy compartiendo con el doctor Luis Fernando Amado este tema importante sobre las lesiones deportivas. En este caso, pues vamos a hablar un poco sobre algunas estadísticas que tenemos, gracias a lo que usted nos ha proporcionado, doctor, de lesiones en la Liga Panameña de Fútbol. Vamos a verlas en pantalla en la siguiente gráfica, que nos muestra un poco más sobre esto. Sí, estas estadísticas son estadísticas del Centro Ortopédico Nacional, no son estadísticas de la Liga Panameña de Fútbol. Nosotros hemos tenido la oportunidad de tratar jugadores de estos tres equipos en un periodo aproximadamente del 2015, y esa es más o menos la estadística de la incidencia de lesiones que hemos tenido, ¿verdad? Como se ve en la diapositiva, las lesiones más frecuentes han sido las distensiones musculares o los desgarros de los músculos isquiotibiales y del cuádriceps. Después le siguen desgarros aislados de los ligamentos colaterales,
y muy importante, pues las lesiones combinadas del ligamento cruzado anterior y los meniscos de la rodilla. Wow. Esto, que sea desgarro muscular, me dice mucho, pues, porque justamente estamos hablando de fútbol y esto puede limitarle o inclusive frenar un poco su carrera deportiva. Sí, bueno, el desgarro muscular como tal probablemente no frene la carrera deportiva. Lo único que te limita por un periodo de tiempo entre 3 a 8 semanas, dependiendo de la cuantía del desgarro, para que el jugador vuelva de nuevo a su actividad deportiva, porque todo músculo desgarrado tiene que tener un periodo de reposo y después de recuperación nuevamente. Ok. Vamos a ver entonces otra gráfica que nos muestra la evaluación funcional preoperatoria en las lesiones deportivas. Ahí vemos, por ejemplo, que dice que la evaluación preoperatoria de la condición funcional de la extremidad es básica para obtener resultados óptimos después de la cirugía. La rehabilitación preoperatoria es necesaria para el éxito del tratamiento. Y también entonces vamos a ver en la siguiente gráfica qué nos da esta. Dice que reduce el dolor y algunas otras cosas, doctor. Sí, cuando tenemos un paciente lesionado, muchas veces diagnosticamos una lesión, por ejemplo, de un ligamento cruzado anterior o de un menisco, y el paciente obviamente necesita tratamiento quirúrgico. Sin embargo, tenemos que mejorar la condición local de la extremidad lesionada antes de operar. Tenemos que reducir el dolor, tenemos que mejorar el rango de movimiento de la articulación, o sea, que el paciente recupere su movimiento. Tenemos que fortalecer muscularmente esa articulación por un periodo de tiempo entre el día de la lesión y hasta más o menos 3 semanas antes de operar. Así cuando operamos, pues tenemos un paciente en mejores condiciones físicas y mejor dispuesto para la recuperación en el postoperatorio. Es interesante saber eso porque se podría pensar que quizás quien tiene la lesión inmediatamente pues intervenido para que sea su recuperación más rápida, pero quizás no es en algunas ocasiones podemos intervenir inmediatamente, son jugadores con mucha condición física, pero usualmente estas lesiones producen bastante dolor y esperamos un periodo de tiempo, como le dije, entre 0 y 3 semanas, entre 1 semana y 3 semanas, a que disminuyan los síntomas inflamatorios y mejore el dolor antes de operar, a menos que haya alguna indicación precisa que requiera la intervención inmediata, como por ejemplo un menisco que esté roto de una forma que bloquee el movimiento de la rodilla. Esto sí tenemos que intervenirlo inmediatamente. Sin embargo, no ocurre frecuentemente si no tenemos tiempo de mejorar la condición del paciente antes de operarlo. Sí, igual que como lo dice entonces la siguiente gráfica, pues ahí el mayor factor de riesgo para la rigidez y la artrofibrosis postoperatoria es realizar la reconstrucción del ligamento cruzado anterior antes de recuperar el rango de movimiento, y ahí veíamos también en esta gráfica que usted nos mandaba acá a nosotros. Y bien, la técnica quirúrgica del ligamento anterior cruzado, doctor. Sí, la técnica quirúrgica del ligamento anterior cruzado hay diversas formas de hacerlo. Se puede hacer con un injerto del mismo paciente, con un injerto de cadáver, o los llamados aloinjertos. Nosotros preferimos hacerlo con injerto del mismo paciente, disminuye el riesgo de infección y mejora la posibilidad de integración del injerto. También se puede fijar con diferentes sistemas de fijación que hay en el mercado y disponible, y de acuerdo a la preferencia del cirujano. En cuanto a la técnica quirúrgica, lo importante es que el cirujano trate de reproducir la anatomía perdida del ligamento roto, o sea, colocarlo en la posición adecuada para que cuando el ligamento se integra a la rodilla cumpla con la función para la cual está destinado. Y eso es lo más importante de la técnica. Esa es como la meta de todo cirujano. Exactamente. De medicina deportiva. Y bueno, también ahí veíamos, entonces vamos a ver la siguiente gráfica, unas imágenes que nos muestran también algún tipo de lesiones que, doctor, usted nos puede explicar mejor. Sí, en esta gráfica se observa una lesión parcial del ligamento cruzado anterior, pues, y en las otras se observa pues parte de la forma en cómo hacemos la reconstrucción, pues algo bastante técnico. Sin embargo, como les dije, lo que tenemos que asegurarnos es que el ligamento
quede reconstruido de una forma lo más anatómico y fisiológicamente posible para que cuando el paciente lo utilice, pues el ligamento que hemos puesto nuevo cumpla con las funciones que tenía el ligamento nativo, el ligamento original. Ok, vamos a ver entonces algunos criterios de elección del implante que se va a utilizar en algunos de estos casos quirúrgicos, y aquí vemos dos muestras, doctor. Sí, bueno, es lo que le hablaba de la forma de fijarlo. Cuando nosotros reconstruimos el ligamento tenemos que sostenerlo, por decirlo así, hasta que el ligamento se integre a la rodilla. Okay. La forma de sostenerlo varía mucho. Se pueden usar tornillos de interferencia, se pueden usar sistemas de asa con suspensión, se pueden usar sistemas transfixantes que fijen por transficción el ligamento, es decir, atravesándolo. Pues como le dije, depende del gusto del cirujano. Lo importante, más que el implante con que se fije el ligamento o la forma con que se fije el ligamento, es la adecuada colocación del mismo en el sitio anatómico para que al integrarse cumpla con su función. Ok, vamos a ver entonces la siguiente gráfica, que también tiene otro tipo de video, doctor, en el que se ve otros criterios justamente para la implantación de este implante. Sí, en el video lo que observamos es el punto en donde ponemos el ligamento en el fémur, dentro de la rodilla. Tratamos de buscar el sitio donde estaba colocado el ligamento anterior, ¿no? Y lo marcamos con este aditamento que es una punta de radiofrecuencia que genera calor y te marca el punto ¿no? donde estaba, y entonces en ese sitio pues hacemos las perforaciones para colocarlo y fijarlo con el sistema que hayamos elegido. Es interesante, la verdad. Y ustedes disculpen las imágenes si tienen algún tipo de... que le causan algún tipo de sentido, sensibilidad a estas imágenes, pues nos pedimos disculpas desde ya por eso, pero es necesario para poder explicar un poco sobre esta lesión de rodilla. Y bueno, vamos a ver entonces cómo es el retorno al deporte de quienes tienen algún tipo de lesiones de rodilla en la siguiente gráfica, y vemos cómo justamente tienen algún tipo de pruebas para poder saber si ya están en condiciones normales. Pruebas funcionales para determinar el retorno del deporte. Lo vemos en esta gráfica. Sí, bueno, el retorno al deporte depende mucho de la rehabilitación del paciente en el postoperatorio. Okay. No es suficiente operar. Después de la cirugía viene un periodo de tiempo en donde tenemos que, uno, cuidar el ligamento que hemos colocado, pues tenemos que esperar que él se integre al organismo. Es como cuando injertas una mata, no tienes que esperar que ella germine nuevamente. Entonces, este es un periodo que toma de 6 meses hasta 1 año. Por eso es que tenemos que cuidar ese ligamento por este periodo de tiempo. En la primera fase de la rehabilitación, pues eliminamos el dolor postoperatorio, recuperamos la movilidad de la articulación y reintegramos el paciente a sus actividades cotidianas normales. En la segunda fase empezamos con fortalecimiento muscular, y en donde el paciente empieza a ganar la masa muscular perdida y empieza a retomar la fuerza muscular de los músculos alrededor de la rodilla. Y en la tercera fase, ya casi cuando se ha cumplido el tiempo de integración del ligamento, empezamos con lo que llamamos los ejercicios propioceptivos, es decir, que el ligamento adquiera la propiedad de resistir los movimientos de rotación y cambios de dirección brusca a los que lo somete el deportista cuando realiza un deporte. Después de una reconstrucción del ligamento cruzado, esto toma de 6 meses a 1 año, dependiendo del paciente y dependiendo de la actividad deportiva que realice. Wow, de 6 meses a 1 año de recuperación. Para retornar al deporte. No significa que el paciente va a estar 6 meses con muleta. El paciente durante este periodo de tiempo hace una actividad física progresiva supervisada para poder con llegar ejercicios supervisados para llegar al resultado final. Vale. Es interesante poder explicar esto, y si usted tiene algún tipo de dudas también, pues escriban en nuestras redes sociales @FTV05 en Twitter, Instagram y YouTube, para que podamos tener una referencia y
en siguientes programas podamos tocar más a fondo algunos de estos temas que a usted le interesa. Antes de irnos vamos a ver también qué es una lesión de menisco con la siguiente gráfica que nos muestra prácticamente esta lesión, doctor. ¿Se nos puede explicar? Sí, el menisco es una estructura semicircular o semilunar que tenemos. De hecho, sea de paso, se llama cartílago semilunar también, que se encuentra dentro de la rodilla. Digamos que hace congruente la superficie esférica superior con la superficie plana inferior de la rodilla. Okay. Anteriormente se indicaba la meniscectomía o la resección del menisco apenas se rompía en forma liberal. Hoy en día sabemos que resecar un menisco en forma indiscriminada en el futuro puede producir severos cambios artrósicos en la rodilla, tanto como la lesión de un ligamento, porque es un estabilizador secundario de la rodilla. De manera que tratamos de salvar el menisco en la medida que sea posible, pero para poder salvarlo requerimos de la intervención pronta de ese menisco. Pacientes a veces acuden con lesiones de menisco que tienen 1 año, 2 años, con dolores intermitentes, pero que no le prestan atención probablemente porque el dolor en ese momento no es tan agudo, no es tan severo, y cuando acuden a tratamiento ya el menisco pues ha tenido ruptura sobre ruptura y la configuración no permite una reparación y no te queda más remedio que eliminar el pedazo que está roto. Sin embargo, pues si lo agarramos en forma aguda, en forma reciente, podemos tal vez intentar una reparación, lo cual es beneficioso para la rodilla de ese paciente. Sí, la sutura meniscal es lo que nosotros consideramos el ideal del tratamiento de un menisco, ¿verdad? En donde nosotros podemos repararlo y salvar esta estructura que es muy importante para la salud del cartílago articular de la rodilla. Bueno, con esto vamos a llegar pues justamente a la parte final de este bloque. Vamos a hacer una pausa. Antes le dejamos con nuestro segmento El Dato, para que usted siempre esté enterado de esas cosas curiosas sobre la salud. Vamos a una pausa y regresamos con más de Medicina al Día. Manos frías, haz deporte. La musculatura es más importante que la grasa corporal a la hora de regular la pérdida de calor de las manos. Un estudio de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido ha demostrado que las personas que tienen más masa muscular no solo sufren menos de manos frías, sino que además estas reaccionan y se calientan antes después de haber estado expuestas al frío. Quizás por eso las mujeres y los niños, al tener menos musculatura, son más propensas a tener manos frías. Hasta ahora se creía que la grasa actuaba como aislamiento y jugaba un papel básico en la termorregulación. Y estamos de vuelta con la parte final de este su programa Medicina al Día. Como siempre, un gusto saludarle. Y estamos con el doctor Luis Fernando Amado, especialista pues, en medicina deportiva. Estamos hablando sobre las lesiones de rodillas articulares. Doctor, podemos hablar entonces un poco más sobre el tendón patelar o la rodilla del saltador, que es lo que vamos a ver a continuación en la siguiente gráfica. Este tipo de lesiones de rodilla son lesiones muy frecuentes. Okay. No solamente se llama rodilla del saltador, hay otra que se llama rodilla del corredor, es por la posición de la lesión. Es una lesión del tendón rotuliano o patelar. Okay. El tendón rotuliano es el tendón que tenemos inmediatamente por delante de la rodilla, por fuera de la articulación, y es el que nos permite correr, caminar, saltar. Sin ese tendón no podríamos hacer esas actividades. De manera que cuando realizamos estas actividades, ese tendón se ve sometido a grandes presiones, a grandes fuerzas, muchas veces se inflama. Okay. Al inflamarse se va produciendo una lesión, por decirlo así, crónica de las fibras tendinosas que se van dañando y se produce dolor al realizar cualquiera de estas actividades físicas que les mencioné, inclusive dolor al caminar, ¿no? Típicamente, cuando uno le toca la parte dolorosa al paciente sufre dolor. Hoy en el tratamiento de estas lesiones
inicialmente es como todo, reposo, medicamentos antiinflamatorios y terapia. Si con esto no funciona, entonces realizamos algunos estudios que puede ser un ultrasonido o una resonancia, como se muestra en la imagen, en donde pueden ver la lesión del tendón en la porción que está blanca, brillante, inmediatamente adyacente al hueso de la rótula. Es una lesión de las fibras tendinosas y estas lesiones se pueden tratar ya sea con inyecciones de plasma rico en plaquetas, que pues ¿Qué es el PRP? es el famoso PRP, que está indicado en este tipo de lesiones, o con tratamiento quirúrgico en donde resecamos la porción dañada del tendón y lo volvemos a insertar en su lugar nuevamente. Y esto depende pues del tiempo de evolución y del grado de lesión que tenga el paciente. La mayoría de estas lesiones, la mayoría ceden con tratamiento conservador, antiinflamatorio, reposo y fisioterapia. La mayoría de estas lesiones, más del 50% de ellas. Ok, entonces no habría que intervenir quirúrgicamente en estos casos y se recomienda entonces, sería más que nada el poder tener el tiempo prudente antes de volver a realizar actividades que esfuercen esta y cuando actividad. comience a molestar, pues buscar ayuda médica inmediata para no tener que llegar a realizar pues intervenciones quirúrgicas o algún tipo de intervención, como por ejemplo las punciones. Okay. ¿No? Si se ve a tiempo, se puede mejorar con fisioterapia y medicamentos. Vale. Vamos a ver entonces también las lesiones del tendón patelar y la de la rodilla del corredor en la siguiente gráfica, que usted lo avanzaba hace un momento, sí, un poco. Sí, la rodilla del saltador se refiere a la lesión del tendón patelar en la porción inferior de la rótula. Y la rodilla del corredor se refiere a la misma lesión, pero en su porción inferior, donde se mete en la tibia, en la tuberosidad tibial anterior. Prácticamente es la misma lesión, es una lesión del tendón. Y como ya hablamos de ella, pues el tratamiento es igual. Se hace con medicamentos, inmovilización, reposo, fisioterapia, a veces modificación de la actividad deportiva por un tiempo, y si se requieren pues intervenciones como el plasma rico en plaqueta o la intervención quirúrgica en caso necesario. Ok. Vamos entonces a ver las lesiones degenerativas. Entre eso pues está la osteoartritis, y es una de las molestias pues que quizás uno puede escuchar muchas veces al común de las personas por ahí decir, ay, mira que yo tengo osteoartritis, tengo artritis, tengo por ahí por esa línea. Sí, la osteoartritis es la lesión degenerativa del cartílago, cuando ya se daña el cartílago articular. El cartílago es la superficie que evita la fricción cuando caminamos, y cuando se daña, se agrieta, se pierde, entonces produce mucho dolor al caminar y produce deformidades al final de la enfermedad. Todas estas lesiones deportivas que mencionamos anteriormente, si no se tratan adecuadamente, pueden degenerar en osteoartritis temprana. La osteoartritis siempre se puede presentar después de un trauma, porque es inherente la lesión del cartílago después de cualquier lesión tendinosa o articular, en cualquier articulación. Sin embargo, cuando las tratamos adecuadamente, podemos retrasar un poco o evitar que aparezcan tempranamente estas lesiones del cartílago articular. Sin embargo, cuando aparecen, pues tenemos que tratarlas también. Claro. El tratamiento de estas lesiones del cartílago articular va a depender del grado de lesión que tiene, si todavía tenemos espacio articular, si no tenemos espacio articular, y también de las expectativas de la persona en cuanto a su tratamiento. Si son personas que tienen lesiones articulares, daño del cartílago articular cuando todavía son muy jóvenes, pues tenemos que darle tratamientos que les permitan seguir realizando inclusive actividades deportivas en alguna medida. Puede ser tratamiento con medicamentos, tratamientos con fisioterapia, tratamientos con algunos armas que tenemos hoy en día, como por ejemplo el ácido hialurónico, que se conoce con el nombre de viscosuplementación, inclusive el tratamiento con plasma rico en plaquetas. Hoy en día se habla mucho del tratamiento con células madre, también, que todavía está en estudio y no tiene un nivel de evidencia
científico real que permita usarlo en forma comercialmente amplia. Sin embargo, se habla de eso hoy en día. Y finalmente el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico parcial, como por ejemplo la cirugía artroscópica que te permite realizar, debridar o quitar las partes del cartílago que están dañadas y tratar de que la rodilla sustituya esas partes del cartílago dañada con algún tipo de tejido que sustituya su función. Okay. O cirugías ya más drásticas como osteotomías para cambiar la alineación de la articulación, ¿no? Para evitar la carga de peso sobre el área que está dañada, o el reemplazo articular, que es la fase final del tratamiento de cualquier lesión de cartílago de rodilla. Es interesante porque este tema, como bien lo dije, justamente al inicio da para mucho, pero bueno, el espacio en televisión es un poquito reducido, igual sé que después le tendremos a usted con otros temas aquí en Medicina al Día. Pero ya para ir concluyendo este tema, vamos a hablar sobre la osteoartrosis de rodillas. Eso en la siguiente gráfica, que nos muestra pues algunas imágenes justamente sobre esta enfermedad. Sí, la osteoartrosis de rodillas es simplemente la pérdida del cartílago articular parcial o total, y puede ser por motivos traumáticos o puede ser por motivos degenerativos, que tiene que ver con tendencia familiar, algunas causas que tienen que ver también con nuestra alineación, si tenemos las rodillas hacia adentro, hacia afuera, si aumenta todas estas cosas pueden producir artrosis. Cuando ya se pierde totalmente el cartílago, como vemos en la radiografía, el paciente prácticamente cierra su espacio articular y se le hace casi imposible caminar. Claro, pues. Entonces, en este caso realizamos cirugías de reconstrucción con prótesis, pues que le devuelven a la articulación su movilidad y el paciente nuevamente adquiere su capacidad de caminar y de realizar algunas actividades deportivas de bajo impacto, ¿no? Dependiendo de la edad del paciente. Como todo, no está exento de complicaciones, pero si se realiza con un buen criterio diagnóstico, con una buena selección del paciente y con una buena técnica quirúrgica, pues funcionan muy bien y le devuelven al paciente su funcionalidad en la articulación. Y ahí mismo vemos otra gráfica que muestra el tratamiento alternativo de la osteoartrosis de rodilla. El tratamiento alternativo es lo que mencionaba anteriormente, con sustancias que se inyectan dentro de la articulación para mejorar el dolor y para disminuir la fricción por la pérdida del cartílago, como puede ser, por ejemplo, la llamada viscosuplementación, es decir, la inyección de ácido hialurónico dentro de la rodilla, que disminuye o mejora el líquido sinovial y mejora la lubricación del mismo. Que es lo que vemos entonces también en pantalla, en estas gráficas. Doctor, prácticamente estamos ya en la parte final de este programa. Si tuviera que dar alguna recomendación a nuestros amigos televidentes, ya sea que sean pues jugadores profesionales o que en algún momento de la vida realicen algún tipo de deporte, ¿cuál sería? Para cuidar sus rodillas, pues. Sí, bueno, la recomendación es cuando va a practicar deporte, que se asegure de tener una buena preparación física. Antes de practicar el deporte, que haga un buen periodo de calentamiento, de estiramiento muscular para evitar lesiones. Y cuando practica el deporte, si se lesiona, pues que acuda a buscar la atención médica prontamente para evitar que esta lesión se haga crónica o recurrente y la solución sea más difícil en el futuro. Doctor, ¿dónde le podemos encontrar a usted? Nos puede encontrar en el Centro Ortopédico Nacional, en la planta baja del Centro Médico Nacional afiliado al Hospital Nacional. Pues contamos con una clínica que tiene 12 especialistas en diferentes ramas de la ortopedia y podemos brindarle pues en ese sentido un servicio integral dentro de la especialidad. Listo, muchísimas gracias, doctor Amado, por estar con nosotros en esta emisión de Medicina al Día. Como ya le dije anteriormente, seguramente la vamos a tener aquí en el programa con otros temas que serán de mucho interés para nuestros amigos televidentes. Gracias nuevamente. Y nosotros hemos llegado a la parte final de esta emisión de Medicina al Día. Como siempre, les recordamos nuestras redes sociales @FTV05 en Twitter, Instagram y YouTube, y nuestra página de Facebook FTV Canal 5 para que también vea las transmisiones que hacemos por esta vía Facebook Live. Se despide usted, José Muñoz. Será hasta una próxima entrega de Medicina al Día.